en las paredes, va debilitar, además de debilitar el epitelio, que es la capa de las venas y las arterias, las va a tapar. Y entonces, bueno, imagínense la reacción en cadena que eso puede producir, ¿no? La sangre intoxicada, por decirlo de alguna manera, porque todas esas son agentes tóxicos reconocidos por el sistema inmune como tóxicos y activan la respuesta natural de inflamación. Y esa inflamación obviamente llega pues, a todos los rincones del cuerpo porque pues, el torrente sanguíneo lleva todos estos, ¿no? que son macronutrientes o micronutrientes mal absorbidos por un intestino permeable y entonces se empieza a generar todo un proceso muy complejo dentro de los procesos metabólicos y puede llegar a tener una enfermedad que se llama síndrome metabólico, que es el conjunto, lo vimos en otra sesión, el conjunto de varias patologías, como puede ser la obesidad, ¿no? La hipertensión, incluso niveles de glucosa altos en sangre, con lo cual es un poco sistémico el padecimiento, digamos, no es nada más la obesidad, sino una obesidad combinada con una hipertensión, con una prediabetes o diabetes, o con un proceso crónico de inflamación, ¿no? Sistémico de inflamación. Entonces, y entonces es un círculo vicioso, porque como está todo en desequilibrio, pues tenemos que romper ese círculo vicioso para convertirlo en virtuoso. ¿Cómo? A través de volver a equilibrar ese microbioma o microorganismos en el intestino para que se cierre o se cure o se recupere ese intestino permeable, se cierre, se limpie y esas vellosidades empiecen otra vez a funcionar como deben de funcionar para que no pase cualquier cosa al torrente sanguíneo. Lo que no pasa al torrente sanguíneo, que no debe de pasar, pasa por el intestino, llega al intestino grueso, todavía más degradado, todavía en el intestino grueso hay otra absorción, otro último proceso de absorción, y luego ya sale como materia fecal, o digamos después de pasar por todo este proceso, y bueno, pues ese es el proceso normal, pero cuando existe ese desequilibrio en todo el intestino, en todo el tracto digestivo, que puede haber un desequilibrio desde el estómago con una gastritis, por ejemplo, que es una inflamación de toda la capa que rodea el estómago, o una colitis, que es la inflamación de la última parte del intestino grueso, que es el colon. Esa inflamación, pues imagínense, provoca que no se dé la última absorción como debe de hacerse y produce cualquier cantidad de problemáticas, ¿no? Entonces, todo eso, para que vean cómo está relacionado todo el tubo gastrointestinal, cómo está relacionado toda la red de venas, arterias y vasos capilares, y eso llega, además, porque también hay una absorción por los vasos linfáticos, entonces todo está relacionado. Y entonces hablamos de una problemática sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, si eso es así, ahora con esta explicación podemos entender la importancia de la alimentación para regular, digamos, el equilibrio intestinal, y ese equilibrio nos va a permitir que haya una absorción adecuada y que frenemos el proceso de inflamación crónica, ¿de acuerdo? Bueno, hay otros factores que inflaman, además de la inflamación provocada por los alimentos, que puede ser un sueño no reparador, por eso insistimos tanto en dormir 8 horas, porque el cuerpo necesita todo ese tiempo para reparar todos los desperfectos que se generaron a lo largo del día, regenerar, digamos,
si hubo pérdida de sangre, si hubo pérdida de células, regenerar células, reproducir, en fin, esa reparación se hace durante el sueño y por eso es importante que sea de 8 horas, ¿no? Y que sea profundo, pues. Otro factor que inflama es el estrés cotidiano. De hecho, muchos de ustedes seguramente todos han oído esa, digamos, colitis, o digamos, ¿cómo se llama? Colitis y gastritis, digamos, a partir del estrés, ¿no? Que pues se provoca pues porque se generan jugos biliares, porque se generan una serie de procesos químicos por el estrés, ¿no? Y por la producción de cortisol. Entonces es muy importante como entender que también un elemento fundamental para bajar los procesos inflamatorios es estar desestresados, no nerviosos, ¿no? Para que no se nos genere esa colitis nerviosa o esa gastritis nerviosa. Bajar las tensiones, desde luego la depresión es un proceso químico también que hace que se genere un desequilibrio en el cuerpo, generando pues, también una inflamación. Ya lo dijimos mucho, el sedentarismo. Acuérdense que además de que cualquier órgano, cualquier músculo que no se mueve, es un músculo que se atrofia y que se va endureciendo, que se va, pues sí, se va atrofiando, con lo cual, en fin, genera otro tipo de padecimientos, incluso dolor y falta de movilidad a mediano y largo plazo. Las toxinas son otros factores que inflaman y son toxinas que pueden entrar a través de los alimentos o toxinas a través de un proceso de intoxicarnos tocando algo que entra por la piel, que entra por la nariz, que entra por los ojos, que entra por las mucosas, en fin. Todo eso son toxinas que se acumulan en el organismo y que producen inflamación. Por supuesto, bueno, la malnutrición y el sobrepeso. Ya en la segunda sesión hablamos mucho sobre los ejercicios que pueden generar inflamación articular, con lo cual decíamos qué tipos de ejercicios son los adecuados para la artrosis y qué no hacer y sí, cuáles son los que se recomiendan, porque ciertamente la artrosis, acuérdense que el golpeteo, ¿no? Una carrera, un brinco, bueno, o sea, brincar constantemente, digamos, o el golpeteo por correr o por ejercicios de alto rendimiento, digamos, puede generar, como les diré, como desgaste articular por el roce de los dos músculos que están golpeando, que están triturando el cartílago, que es el colchón, bueno, el recubrimiento final de los huesos y el colchón que está intermedio. Entonces, si alguno de los que está presente ya tiene un diagnóstico de alguna enfermedad reumática, por supuesto, sí es muy importante hacer ejercicio, pero un ejercicio que ayude a desinflamar y no un ejercicio que golpee más y que esté lastimando más las articulaciones. Entonces, con esas 3 o 4 láminas de las que hablamos, digamos, son un poco el resumen de lo que hablamos las 2 primeras sesiones. Y hoy, básicamente, vamos a hablar de cómo eliminar esos factores inflamatorios para mejorar el padecimiento o frenar la patología de la artrosis o osteoartritis, ¿no? Entonces, hay 4 elementos que son los que van a generar esta inflamación permanente, que son el traumatismo o estrés mecánico, ¿no? Que es el desgaste por la presión o golpe constante por el uso excesivo de las articulaciones. Y para eso hay 4 grandes recomendaciones que son, por supuesto, frenar esa presión, que el cuerpo, es decir, que las articulaciones de la cintura para abajo están recibiendo cuando tenemos un sobrepeso.
el sobrepeso está cargado, o bueno, nuestro peso, nuestro cuerpo está cargado por las rodillas y por los tobillos y la cadera, ¿no? Y en ese sentido es importante, pues eso, bajar de peso para bajar los niveles de carga que está soportando el cuerpo. Frenar el golpeteo con ejercicios adecuados, por supuesto, como ya lo dijimos. Detener el desgaste con suplementos naturales y vinculados, por supuesto, a una buena alimentación, que ya la veremos. Bueno, después detener este desgaste del hueso que se está deformando por ese golpeteo o por ese proceso de que el cartílago se desgasta y entonces el hueso en consecuencia se acomoda nuevamente, generando esos picos de huesito que se van generando y que muchas veces duelen muchísimo, ¿no? Otro segundo elemento es la inflamación aguda crónica, que la tenemos que detener básicamente en este sentido, desde la nutrición, generando buenos hábitos alimenticios. Entonces, ya hablamos de algunos elementos que tenemos que armar como nuevos hábitos alimenticios, entender bien qué es la dieta antiinflamatoria, entender bien cómo es y cómo nos beneficiamos con un proceso de desintoxicación del organismo y además empezar a crear hábitos de vida, ya de por vida, porque es una enfermedad que podemos sí frenar su avance y también mejorar nuestra calidad de vida siempre y cuando esos hábitos pues los tengamos, digamos, estén presentes en nuestra vida cotidiana. Hablamos ya de alimentos que inflaman, vamos a retomar algunos de ellos y vamos a eliminarlos de nuestra dieta. Además, vamos a agregar, al mismo tiempo de eliminar esos que nos inflaman, agregar alimentos que son antiinflamatorios o que son desinflamatorios, ¿de acuerdo? Ese esquema, de alguna manera, bueno, puede ser cualquier parte de nuestro organismo en el que está inflamado, que tiene un golpe, un traumatismo, una infección o tal, y que el sistema inmune genera desde un proceso angiogenético hasta un proceso bueno, pues eso, la inflamación aguda y todo lo que ello implica, con lo cual, bueno, vemos un abultamiento de la zona, por decirlo de alguna manera, y imagínense que eso está generándose crónicamente y de manera permanente. Bueno, pues es lo que genera esa inflamación crónica, ¿no? Por otro lado, otro elemento que produce un desgaste articular es el estado hormonal. Ya dijimos que las enfermedades reumáticas, sobre todo, bueno, está la artritis, la osteoartritis o la artrosis, son mucho más frecuentes en mujeres y se hacen manifiestas y se incrementan en la menopausia y en la etapa del climaterio. En ese sentido, los ginecólogos generalmente en el momento de la menopausia recomiendan una terapia de reemplazo hormonal y, bueno, que puede ser por vida o, digamos, de manera natural nosotros podemos identificar qué alimentos ayudan a equilibrar o equilibrarnos hormonalmente de manera natural y paliar, digamos, un poco todos los problemas que trae consigo este desequilibrio hormonal que se produce en la menopausia. Y finalmente, bueno, ¿cómo le hacemos para detener o alentar o ralentizar la producción del cartílago? No, digamos, la degeneración articular va a ralentizar, va a alentar o va a detener la producción de cartílago. Entonces nosotros de manera natural tenemos que ayudar a acelerar esa producción de cartílago, ya sea activando células madre, como se los comenté en la sesión pasada,
de lo cual vamos a hablar mucho más densamente en el curso más amplio, digamos, en el taller, o a través de suplementos naturales que van a ayudar a regenerar cartílago a mediano y largo plazo y que van a ayudar a detener este proceso de poca producción de colágeno, de cartílago por el proceso de envejecimiento. ¿Ok? Entonces, esos son como los elementos que tendríamos que tomar en cuenta para detener el avance de la enfermedad. Entonces, esta lámina, no sé, creo que sí la vimos la vez pasada, que es en términos de eliminar estos, en términos de alimentación, cómo eliminar estos factores inflamatorios. Bueno, acordarnos que las carnes rojas tienen altos contenidos de ácidos grasos saturados y además sal y los embutidos, bueno, ni qué decir, y además las toxinas propias de la carne. Todos esos elementos son proinflamatorios. Lo mismo los productos procesados que son altos en grasas trans, que son grasas muy procesadas, digamos, y que aceleran los procesos de inflamación. Desde luego, los refrescos, el azúcar de todo tipo son proinflamatorios, además de acidificantes del organismo. Las pequeñas semillitas de las frutas y las verduras, por eso les comentaba que las personas que ya tienen un diagnóstico de artrosis, les recomiendo, digamos, si van a hacer una salsa de jitomate, colarla para quitarle las semillitas. Si van a comer berenjena, colarla para quitarle las semillitas. Lo mismo la chía, digamos, hidratarla para que esas semillitas se deshagan, lo mismo que la linaza, o molerla antes de tomársela, pulverizarla pues. Lo mismo que la fresa, todas esas frutas y verduras que tienen semilla, bueno, la guayaba, esas semillitas, acuérdense que les comentaba que se atoran en las vellosidades del intestino, en el borde del cepillo, y es un poco como las escobas cuando se llenan de basura, que ya al final ya las cerdas de la escoba ya no sirven para barrer. Pues aquí lo mismo, esas semillitas, el borde del cepillo, digamos, se deprime, ¿no? Y ya no funciona como debería de funcionar para detener o procesar todas las partículas de los alimentos ya degradados, pues, para dejar pasar unos y no dejar pasar los que no pasan. Entonces, todas esas semillitas también es importante quitarlas, que son inflamatorias. El intestino las reconoce como patógenos y entonces actúa en consecuencia. También las leguminosas, acuérdense que las leguminosas tienen saponinas. Si ustedes, por eso yo creo que en todas las culturas, las leguminosas se remojan, las dejas remojando en la noche anterior, al día siguiente las enjuagas, y ese remojo ayuda a que las saponinas salgan a la superficie, y que es lo que inflama, porque es lo que se fermenta en el estómago, en el intestino. Entonces, se lavan las saponinas, se eliminan las saponinas de las leguminosas y entonces ya puedes cocinarlas y procesarlas para que no inflamen. Desde luego la sal refinada, que está muy procesada y que se le quitan todos los minerales, entonces, y se le agrega sodio, entonces es muy importante, o yodo. También es muy importante usar sal de mar, la más burda, la más directa, pues, ¿no? Y lo mismo que las harinas integrales, si se van a incluir en la dieta, pero si inflaman, pues quitarlas de la dieta, sobre todo esas personas que son celíacas o que tienen una alergia al gluten, y desde luego las grasas saturadas de las que ya hablamos, ¿no? Entonces, bueno, se dice rápido, pero esos son elementos fundamentales para que cuando ustedes hagan su lista del mercado, no incluyan o bajen, tengan en cuenta todos estos elementos de los que les he hablado.
Finalmente, antes de entrar a la parte que nos toca hoy más densamente, diré bueno, recordando pues que la dieta antiinflamatoria es una dieta que mantiene la glucemia estable, es decir, no azúcar, no refrescos que hacen que haya shots, digamos, de glucosa en la sangre y desestabiliza, digamos, los procesos de la insulina que produce el páncreas, en fin, y que puede ser una causa de diabetes y también de inflamación, por supuesto. Entonces, eliminar azúcares, refrescos, todo lo que tenga que ver con glucosa. Otro elemento central de una dieta antiinflamatoria es equilibrio entre grasas omega 3 y omega 6. Acuérdense que las grasas, normalmente las grasas que vienen en los alimentos, bueno, en alimentos que tienen grasa en sí mismo, generalmente son omega 6. Los alimentos que tienen omega 3, en el organismo tenemos que tener un equilibrio entre grasas, ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6. Generalmente el omega 6 viene además viene, por ejemplo, en los aceites de maíz, de cártamo, de todos esos aceites que normalmente vegetales que se utilizan para cocinar, son omega 6 y son insaturados omega 6. Y los omega 3 están en el aceite de oliva y extra virgen y en los pescados azules. Entonces, por eso, una de las recomendaciones importantes dentro de la dieta antiinflamatoria es bajarle a las carnes rojas y a los embutidos, por supuesto, y subir a los pescados, especialmente los pescados azules, para tener esa cantidad, bueno, y las semillas, ¿no? Los frutos, las almendras, cacahuate, nueces, en fin, que tienen importante contenido de omega 3. La dieta antiinflamatoria también tiene que ser una dieta antioxidante, y para eso y por ello se recomienda consumir o agregar a la dieta diaria frutas y verduras que son muy ricos y muy altos en antioxidantes de muy diversos tipos y que van a ayudar a no, digamos, a que las células no se oxiden y que, digamos, atacar los radicales libres, que bueno, ya lo explicaré en otro momento, que se generan, digamos, cuando la célula se oxida, queda en su última capa un elemento que tiene que juntarse, pues, en el proceso de oxidación, y entonces los antioxidantes son elementos que ayudan a cubrir la última capa de electrones de las células, digamos, para poder, para que estén completos y no se oxiden las células. De tal manera que las frutas y las verduras son totalmente recomendables y necesarias en una dieta antiinflamatoria. Y finalmente, una dieta antiinflamatoria tiene que ser depurativa, es decir, baja en grasa, baja en gluten y glucosa y toxinas. ¿Se acuerdan cuando hicimos, bueno, cuando les hablamos pues de la semana de depuración? Bueno, pues en esa semana vimos que en una dieta, una dieta de una semana donde no había gluten, no había glucosa, no había toxinas, no había cereales, no había, digamos, alimentos pesados de digerir, y estaba formada básicamente por muchos líquidos y frutas y verduras, ¿no? De tal manera que esa dieta depurativa o esa dieta, digamos, detox o desintoxicante, es parte de una dieta antiinflamatoria. Ahí están los 4 elementos de la dieta antiinflamatoria de lo que hablamos la primera y la segunda sesión. Y ahora entonces, bueno, esto sí vamos a hablar más densamente en el taller, en el curso taller que vamos a hacer. Cómo las células madre, estos son una lista de alimentos que activan o ayudan a activar, a mover a las células madre
que están listas para trabajar cuando el cuerpo las necesita. Están como en stand-by, y cuando hay una lesión o cuando hay una inflamación crónica o cuando hay un problema de cáncer o cuando hay alguna otra, cualquier tipo de enfermedad, las células madre se activan y se convierten o se transforman en las células diferenciadas que necesita el cuerpo para, digamos, atacar o están, obviamente es uno de los sistemas de defensa del organismo, el sistema de las células madre, y que trabaja en coordinación con el sistema inmune. Y entonces todos estos alimentos que están por colores y por tipos de alimentos, todos los vegetales están en verde, todas las pescados y mariscos están en negro, las semillas y frutos secos están en anaranjado, en café están todas las especias, en amarillo están todas las frutas, las bebidas están en azul y las carnes rojas están, bueno, en rojo, pero ahí están como cafecito o algo así. De tal manera, los cereales, esos son cereales. De tal manera que si nosotros en nuestra dieta empezamos a agregar este tipo de alimentos cotidianamente, nosotros tendremos una... Sí, con estos alimentos podremos activar las células madre que ayudarán a mejorar la condición del padecimiento, en ese caso. Y desde luego, bueno, vamos a hablar de los suplementos alimenticios que van a ayudar particularmente en la artrosis a generar un proceso antiinflamatorio, un proceso de protección de la articulación, un proceso de neuroinmunomodulador de la articulación y la relación con el sistema neurológico, digamos, o nervioso, y alimentos o suplementos que van a ayudar a la síntesis de colágeno o del cartílago, que es un tejido colaginoso, un tejido conectivo. Entonces, de eso vamos a hablar, y vamos a hablar particularmente de qué hacen estos o cuáles son los beneficios de estos suplementos que son alimentos, digamos, o cómo los encontramos en los alimentos. En letras muy chicas o mucho más chicas está por lo menos uno de los artículos científicos que muestran o demuestran cómo el jengibre prueban pues cómo el jengibre es un alimento natural, es una raíz que es antiinflamatorio, antioxidante y antibiótico, con lo cual ayuda importantemente a mejorar la calidad de un padecimiento como es la artrosis, refuerza el sistema inmunológico y alivia dolores articulares y musculares en artritis, y artritis y artrosis o osteoartritis, ¿no? Por su alto contenido en gingeroles. Acuérdense que cada alimento tiene macro o micronutrientes, pero además tiene otros componentes que no nutren, pero sí actúan químicamente en el organismo, en todos los procesos metabólicos. Entonces, en términos de esos componentes o microcomponentes activos, el jengibre tiene pues, esos gingeroles, que son esos elementos químicos que van digamos, a estimular las secreciones gástricas, que van a ayudar en el proceso de desinflamación, en fin, todo lo que estamos diciendo. Cuando decimos que es uno de los alimentos que más reconocidos y más estudios hay sobre su proceso de desinflamación, podemos entender por qué ayudan o por qué están o son muy recomendables, digamos, en procesos de enfermedades respiratorias donde hay todas las enfermedades que generan una inflamación aguda, ¿no? O una crisis inflamatoria, como pueden ser enfermedades respiratorias, cáncer de todos los tipos, incluso una inflamación crónica, como puede ser la inflamación
en el torrente sanguíneo o en, digamos, toda la red de vasos, de venas, arterias y vasos capilares, ¿no? Entonces, si entendemos cómo ese gingerol químicamente actúa reduciendo la inflamación, pues podemos entender por qué tiene tantos beneficios en tan diferentes padecimientos, pues porque todos están relacionados con inflamación. ¿Okay? También el jengibre se sabe que es muy útil, digamos, cuando hay vómito, cuando hay mareos, cuando hay náuseas, es muy útil, digamos, ¿no? Porque como que relaja y como que abre los digamos, como que un poco como pasa con el Big Vaporub, con todos los componentes que tiene el Big Vaporub, que abre como que se nos abre la garganta. Bueno, así funciona el jengibre cuando tenemos náuseas, que ya sentimos como el alivio de las náuseas, obviamente del vómito y de mareos, ¿no? Desde luego fortalece el sistema inmune y además ayuda a bloquear las prostaglandinas que desencadenan, digamos, fuertes dolores de cabeza en procesos inflamatorios. Ese artículo de un grupo de químicos, de bioquímicos, habla en términos generales de toda la actividad antiinflamatoria de varios productos naturales. Entonces es interesante, digamos, cómo no solamente el jengibre, sino otros alimentos, digamos, alimentos y especias ayudan a desinflamar. Sucede lo mismo con la cúrcuma, que es otra raíz. No sé si han visto la cúrcuma fresca, que es una raíz de la familia también del jengibre, digamos, que su componente activo es la curcumina. La curcumina es ese componente que tiene la cúrcuma particularmente y que actúa como antiinflamatorio, antioxidante, es antidepresivo natural y reduce los niveles de estrés, relaja el cuerpo, con lo cual es como muy, pues eso, ¿no? Ahora sí que valga la redundancia, relajante, desestresante, por decirlo de otra manera. La cúrcuma también ayuda a desintoxicar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la semana de desintoxicación se recomendaba el consumo de cúrcuma? Porque es un elemento que ayuda a desintoxicar el hígado y, por supuesto, mejorar el microbioma. Y en ese sentido, las personas que tienen hígado graso, pues es muy recomendable el consumo de cúrcuma. Hay muchos estudios sobre la cúrcuma, digamos, porque es un gran anticancerígeno y se explica químicamente cómo actúa, cómo detiene la angiogénesis, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de ovarios, en cáncer de próstata y de colon. Entonces, digamos, lo que hace en términos de un tumor es frenar esa angiogénesis, que es las venitas o los vasos capilares que rodean al tumor y que lo alimentan. La cúrcuma también rompe o debilita esa capa que se pega al endotelio de las venas y las arterias, produce el colesterol y los triglicéridos, y entonces ayuda entonces en la eliminación, en reducir los niveles de colesterol, altos de colesterol y triglicéridos, y desde luego a mejorar los problemas de hipertensión y el riesgo de problemas cardiovasculares. ¿Qué otra cosa? Y por supuesto, bueno, ayuda en el tratamiento y prevención de enfermedades cardíacas, diabetes y artritis y artrosis, mejorando las funciones metabólicas en general y también interactuando con todos los tipos de grasas. Por eso también ayuda a prevenir el Alzheimer, porque
actúa permitiendo que las grasas que son importantes que lleguen al cerebro rompan o pasen, ¿no? La capa macroencefálica que detiene, ¿no? Como que rompe la tensión superficial y entonces permite que lleguen esos elementos que se necesitan en el cerebro. Del colágeno hablamos mucho la sesión pasada. Hay muchos artículos. El que a mí más me gusta, se los comenté la semana pasada, es este de Figueres, que hace un artículo de una revisión bibliográfica y de todos los elementos beneficiosos que produce el colágeno hidrolizado, y que lo más importante para recordar es que es una proteína estructurante que genera tejido conectivo. Lo que se está rompiendo en la artrosis es el cartílago de la articulación, y en ese sentido, y ese cartílago es colágeno. Los niños y los jóvenes tienen los cartílagos muy, muy sanos porque producen colágeno. En general, hombres y mujeres dejamos de producir el colágeno que normalmente producimos o sintetizamos alrededor de los 38, 40 años, con lo cual empezamos a dejar de producirlo. Entonces, tenemos que regenerar ese colágeno perdido o ese colágeno que ya no se produjo para que una articulación desgastada pueda regenerarse a partir del colágeno que integramos como suplemento alimenticio. Pero ese colágeno necesita, para sintetizarse, para producirse, para fijarse, el magnesio y la vitamina C. Entonces, por eso, antes de pasar a vitamina C y magnesio, les diré que la maca, que también tenemos nosotros maca en nuestra página de Zona Bienestar, es una raíz peruana, la pueden comprar, hay algunos, digamos, en la central de abastos hay puestos donde venden maca, que es una especie de jicamita pequeñita, café, y es una raíz peruana que es un regulador hormonal. Equilibra, digamos, todo el proceso hormonal, sobre todo en el proceso de menopausia o desequilibrio hormonal en hombres y mujeres. Y de hecho, en Latinoamérica la maca se conoce como el Viagra latinoamericano, así, porque ayuda, digamos, aumenta la fertilidad en hombres y mujeres, aumenta el deseo sexual, y eso es posible gracias a su efecto de equilibración hormonal, digamos, de equilibrador hormonal. En el proceso de menopausia funciona como una terapia de reemplazo hormonal, y es una manera muy 100% natural y muy sana, digamos, de tener un equilibrio hormonal, sobre todo si empezamos a tomarla a los 40, 45 años, vamos a pasar como de noche la menopausia y el proceso de climaterio, porque a final de cuentas, cuando hablamos de equilibrio hormonal, estamos hablando en todos sentidos, ¿no? En términos de piel, de uñas, de pelo, de músculos, de cartílagos, de células, digamos, ¿no? Y de células sexuales. Y en ese sentido es como muy recomendable también para para todos los efectos que la menopausia causa en mujeres y la andropausia en hombres. Es decir, cuando hablamos de la artrosis como un efecto, entre otras causas, de un desequilibrio hormonal, la maca por eso es recomendable. Y por eso la incluí el día de hoy. Ahorita regreso a la vitamina C y al magnesio, pero recordar que los omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados que nos ayudan a equilibrar, digamos, los tenemos que tener equilibrados con el omega 6, que son las grasas que normalmente la gente compra para cocinar, ¿no? Los aceites vegetales, y que los omega 3 son, ahí viene un artículo de Valenzuela y otros autores,
que hablan de esos ácidos grasos omega 3 y su aplicación en diversas situaciones clínicas. En ese sentido, es muy recomendable el omega, digamos, agregar omega 3, alimentos que contengan omega 3 como suplemento alimenticio. Y al mismo tiempo, la vitamina D. La vitamina D es un nutriente muy importante que necesita el cuerpo y que está presente igualmente en pescado, en el hígado de res, en los lácteos, en el huevo y en algunos hongos, y es fundamental para fortalecer el sistema inmune y tener procesos antiinflamatorios. Nosotros, bueno, la vitamina D la podemos adquirir, digamos, como un suplemento, si no comemos frecuentemente estos alimentos, perdón, y esta vitamina D solamente se activa con la luz solar. Entonces, en ese sentido, bueno, es no solamente el suplemento de vitamina D, sino también, pues, como les decía, en la semana de desintoxicación, incluso parte de la desintoxicación es estar al sol 5 o 10 minutos digamos, con la piel en el sol para fijar esa vitamina D. Y regresando a la vitamina C y magnesio que les había mencionado cuando hablé del colágeno, ya también lo había mencionado en la sesión anterior, donde decíamos que para que el colágeno actúe y se fije como una proteína estructurante, necesita de la vitamina C y del magnesio. Químicamente hay todo un proceso metabólico, digamos, que se llama ciclo de Krebs, que es un proceso químico, bioquímico, pues, creo que son 12 o 14 pasos de procesos químicos, pues, donde la vitamina C actúa y el magnesio actúa para hacer esas funciones de asimilación y síntesis de colágeno en nuestro cuerpo. Entonces, sí, las personas que van a consumir colágeno como suplemento, es importante que lo combinen con vitamina C y con magnesio. Pero además, la vitamina C fortalece el sistema inmune. Hay muchísimos estudios que demuestran eso. Incluso también la vitamina C, bueno, es un potente antioxidante, ¿no? Desde luego muchos alimentos tienen vitamina C, pero es importante el consumo diario por lo menos de 1 gramo de vitamina C, y entonces que no necesariamente lo tienen todos los alimentos que tomamos con vitamina C. Y el magnesio, ya lo decíamos la vez pasada, es un mineral que tiene que estar, digamos, en equilibrio con el calcio, pero que en términos del colágeno es necesario, bueno, el magnesio tiene muchísimas funciones en el organismo, más de 300 funciones, pero una de las funciones más importantes es el de, ¿cómo se llama? Cuando los músculos se contraen y se relajan, digamos, el calcio es lo que permite que se contraigan y el magnesio es lo que permite que se relajen. De tal manera que el magnesio es fundamental para ese efecto de la relajación y de las funciones musculares. Pero al mismo tiempo hay que considerar que el magnesio cumple muchas funciones dentro del organismo y que en términos generales hay estudios que demuestran que hay un déficit generalizado de magnesio en la población, con lo cual la suplementación de magnesio es importante y bueno, hay tablas donde se menciona la cantidad de magnesio diario que es recomendable, bueno, para personas adultas, que es de 450 miligramos diarios. Entonces, considerando que hay un déficit generalizado de magnesio en la población mundial, por un lado, y por otro lado que necesitamos 450 gramos de magnesio, nosotros hacemos cápsulas de 250, de tal manera que con una cápsula diaria, digamos, hay muchos síntomas
o signos que nos muestran ese déficit de magnesio, el cansancio, digamos, cuando tenemos fatiga crónica, cuando tenemos inflamación, cuando tenemos como vibraciones de repente que nos vibra el ojo o que nos vibra, ¿no?, alguna parte del cuerpo, cuando tenemos dolores articulares o dolores de musculares, pues, cuando tenemos arritmias, cuando tenemos así como suspiros, cuando tenemos rigidez en el cuerpo, pues todos esos son signos de falta de magnesio, con lo cual es muy recomendable una suplementación de magnesio, sobre todo si estamos tomando colágeno, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, tenemos también, porque mucha gente toma calcio, muchos ginecólogos recomiendan a las mujeres la suplementación de calcio, porque también sucede que nosotros producimos calcio hasta cierta edad, hasta los 38, 40 años también, y empezamos a dejar de producir ese calcio que necesitamos, sobre todo las mujeres en el embarazo. Mucho del calcio de nuestro cuerpo se va, o del que consumimos, se va a la formación del bebé, y con eso hay niveles de descalcificación. La osteopenia es el indicador de unos huesos débiles y que pueden, digamos, es el inicio, el estadio previo a la osteoporosis, con lo cual es importante una suplementación de calcio a partir de los 40, 45 años. Pero el calcio y el magnesio tienen que estar equilibrados en nuestro organismo, así como el sodio y el potasio. De tal manera que si estamos dejando de producir calcio, necesitamos consumir magnesio para estar equilibrados, y sobre todo si estamos suplementando calcio a través de, digamos, un suplemento que nos recomiende un ginecólogo, o simplemente con un polivitamínico, ¿no?, que seguramente tiene calcio, pero no necesariamente magnesio. Y eso nos va a permitir que este proceso de contracción y relajación de los músculos, incluyendo el corazón, sea equilibrado y no tengamos problemas de dolor articular en fin. Imagínense que cuando nosotros, el tubo digestivo, todo el bolo alimenticio, ¿se acuerdan de ese movimiento peristáltico? Que es cómo se va moviendo todo el tubo digestivo y va haciendo un músculo, digamos, que va moviendo el bolo alimenticio desde la boca hasta el ano, digamos. Y en ese sentido, esa relajación, ese movimiento peristáltico necesita de calcio y de magnesio para que se realice adecuadamente. El magnesio nos puede ayudar a que ese movimiento sea perfecto o sea normal, desde todo el esófago hasta el intestino grueso. Evita, por lo tanto, el estreñimiento, ayuda a formar las heces fecales, digamos, y así como ayuda en esos músculos que están moviendo todo el alimento y todo el bolo alimenticio y todo a lo largo de todo el tubo. Lo mismo sucede con los músculos. Con los deportistas, generalmente todos los deportistas tienen o les recomiendan un suplemento de magnesio para relajar todo el cuerpo. Incluso hay un libro muy interesante que habla del magnesio en el deporte y cómo explica cómo los que ganan las carreras de esos kilómetros y los maratones y los Ironmans y tal, muchas veces es gente que tiene evidentemente el magnesio, digamos, a buen nivel, pues, y en equilibrio con el calcio, para poder relajar esos músculos, ¿no?, permanentemente. Incluso en todos los deportes, en los descansos del fútbol, en los descansos del tenis, cuando todos los masajes, todos los coaches
hacen masaje a los deportistas, lo hacen con magnesio, con diferentes formas de magnesio. El aceite de magnesio es un aceite precisamente digamos, que ayuda a que ese magnesio se absorba, es fluoruro de magnesio, se absorbe a través de la piel y relaja los músculos directamente, de tal manera que es muy utilizado en los vestidores de nadadores, de clavadistas, de futbolistas, en los tiempos, cuando va a haber tiempos extras en el fútbol, están dando los masajes, ¿sí? Lo que usan es aceite de magnesio para relajar los músculos, y ligamentos, tendones, articulaciones de los deportistas para que aguanten, pues, ¿no? Lo mismo sucede, bueno, con todos los deportes extremos. Y creo que es la última. Bueno, y finalmente, otro suplemento que recomendamos muchísimo son los probióticos. Los probióticos, acuérdense que son microorganismos vivos que van a ayudar a estabilizar esos desequilibrios que sufre, por ejemplo, el microbioma o la flora intestinal, si la quieren llamar así, cuando tomamos antibióticos, ¿no? El antibiótico es un shot químico para matar al bicho que está produciendo una enfermedad o una infección en el cuerpo, y sí matan a ese bicho, ¿no? Pero también matan a otros, muchos que forman parte de estos microorganismos vivos que forman nuestro microbioma, y entonces seguramente a muchos de ustedes después de un antibiótico les recomiendan que tomen, pues eso, probióticos para mejorar, o yogur o yakult o así, para mejorar toda la mucosa, tanto del estómago como del intestino. Y en ese sentido, para cuando hay gastritis y cuando hay colitis, que es un proceso inflamatorio, sobre todo cuando hay un intestino permeable, de lo que hablamos hace rato, se recomienda tomar probióticos como suplemento alimenticio para aumentar, porque eso sí son, digamos, microorganismos vivos, aumentar el número de los millones de microorganismos que tenemos, aumentarlos no solamente en cantidad, sino en calidad, ¿no? Los que más necesitamos son lactobacilos y bifidobacterias, que colonizan todas nuestras mucosas y que ¿no? Y las protegen para que no haya úlceras, para que resistan, digamos, todo el proceso de los ácidos gástricos, digamos. Y, por supuesto, revierten o ayudan a eliminar la inflamación, porque tenemos entonces un tracto digestivo sano. Y esos son los probióticos. Y los prebióticos son alimentos que tienen fibra y que la fibra va a ayudar a alimentar a los probióticos, que son los microorganismos vivos. Entonces, hay muchos alimentos que son prebióticos y que alimentan a los probióticos, a los microorganismos. Entonces, cuando hablamos de frutas y verduras, digamos, alimentos fermentados, el chucrut, el kimchi, la kombucha, el jocoque, el yogur, todos esos alimentos ayudan a que, digamos, a generar o regenerar o aliviar ese microbioma intestinal para que tengamos el intestino al 100% y frenemos ese intestino permeable, esa colitis o esa gastritis. ¿Ok? Entonces, y cuando hablamos de los dos, es cuando hablamos de los simbióticos, es decir, la mezcla tanto de los probióticos como de los prebióticos. Acuérdense que de eso hablamos en no sé si la sesión pasada o la primera, cuando hablamos, creo que la sesión pasada, cuando hablamos de la semana de desintoxicación. ¿De acuerdo? Finalmente, bueno, esta es como que no nuestro lema, pero sí un issue del que partimos: avanzar en edad con bienestar y dignidad. No es una cuestión de azar, no es casual, no es gratuito. La verdad es que sí estamos convencidos de que, y todos lo sabemos, ahora vivimos más años,
¿no? La medicina ha avanzado de tal manera que la gente vive más, pero no necesariamente con salud y bienestar. Nosotros sí le apostamos más a la prevención para mejorar la calidad de vida y además entender que nuestra calidad de vida siempre estará determinada por lo que hacemos o dejamos de hacer en términos de procesos naturales dentro del proceso de envejecimiento y sobre todo en términos de alimentación. Y con base en esos como elementos centrales o ideas claves o eje, pensamos que tenemos que, o les proponemos a todos que trabajemos en hábitos cotidianos de salud y de bienestar y que nunca es tarde para empezar a generar estos hábitos. Y para cerrar nada más 12 consejos que nos van a mejorar sin duda la salud y la calidad de vida, y que lo hemos dicho de mil maneras, es hacer ejercicio diario, un ejercicio físico y mental para tener, digamos, para tener esos 4 ejes de la calidad de vida que son salud física, salud mental, salud emocional y salud social. Entonces, el ejercicio diario, por supuesto, una dieta balanceada, una dieta antiinflamatoria, en este caso, y particularmente. Trabajar cuando tengamos que trabajar y cumplir con los retos que nos tengamos en la vida, pero también darnos momentos de descanso durante el día y desde luego en la noche. No olvidarnos de hidratarnos y de tomar agua, por lo menos 6 o 7 vasos, bueno, depende de la altura y del peso de cada quien, pero alrededor entre 1,5 y 2 litros de agua diariamente. Salirnos de la ciudad para limpiar los pulmones y desestresarnos, pues. Hemos hablado mucho del té verde, que es muy recomendable, que es un altísimo antioxidante, anticancerígeno y que va a regular todas las funciones del organismo. Desde luego, agilizar la mente, leer algo, alejarnos de malas maneras de vivir la vida en términos mentales, pues. Si tenemos posibilidad de rezar, de meditar, de reflexionar, de hacer yoga, de agradecerle a Dios, a la vida, por supuesto que eso es importantísimo, y que genere endorfinas. Y por supuesto, bueno, tener una vida social, reunirnos con la familia, en la medida de lo posible, abrazarnos, decirnos que nos queremos mucho. Y finalmente, bueno, pues como siempre, les invitamos a que vean las cosas que estamos produciendo para eso, para ese trabajo de mejorar nuestros hábitos de salud y bienestar. Tenemos nuestra página, donde van a encontrar no solamente estas recomendaciones que hacemos de suplementos, sino nuestras pláticas, hay recetas buenísimas, todas las ideas y beneficios que podemos, digamos, o tips para mejorar nuestra vida cotidiana en todas estas recomendaciones de las que acabo de hablar. Y decirles que, bueno, que ahorita, a partir del día 15 de agosto, o sea, de esta semana, o de la semana pasada, empezamos, no, de esta semana, bueno, estamos haciendo evaluaciones nutricionales y solucionando dudas y platicando con quien quiera, pues, para darles ideas de cómo mejorar particularmente su condición, si tienen algún padecimiento, desde la nutrición, básicamente, porque somos nutriólogos, y pues eso, platicar y pues entender cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida a partir de esta maravilla que es la alimentación. Entonces, bueno, creo que esta es la última lámina. Bueno, están todas las referencias completas de todos los artículos y más, si necesitan más información, porque siempre habrá gente que quiera estar más informada. Entonces, bueno, pues eso, los invitamos a que se acerquen a nosotros, me manden un correo a este correo, a otro que tengo de Zona Bienestar, pues,
pero para eso, para platicar, para hacer una cita, para hacer una evaluación nutrimental o nutricional y conocer de nuestro cuerpo otros datos que no conocemos y que necesitamos saber para ver cómo, pues eso, cómo estar mejor. Ok, entonces, pues abro la sesión de preguntas, comentarios. Si quieren, voy a revisar el chat. A ver qué hay. ¿Se detuvo la grabación? Ay, espero que no. Bueno, no sé, ya veremos. En caso extremo se haya detenido la grabación, pues eso, lo vuelvo a grabar con Juan. Espero que no se haya grabado, pero bueno. Eso por un lado. Por otro lado, disculpe, ¿qué marca de colágeno recomienda? Miren, nosotros la verdad es que tenemos un colágeno de muy buena calidad. El colágeno que tenemos es un colágeno que importamos, no es blanqueado porque muchos colágenos los blanquean como el azúcar y no nos interesa que sea blanco, es un colágeno puro y 100% colágeno porque muchas veces lo mezclan con proteína de soya o con proteína de chícharo y que también es proteína, pero no es necesariamente proteína estructurante. Entonces, por eso nos gusta este colágeno y pues eso, lo tenemos en nuestra página. En su momento enviarán esta plática a nuestros correos. Sí, si me la piden, por supuesto que sí. No quiero molestarlos con un correo que a alguien que no le interese recibir la plática. Entonces, me hacen saber, les interesa y se las mando. Las tres las vamos a tener en un canal de YouTube y que ya abrimos, pero que tenemos que subirlas ahí. Entonces, van a estar las tres para seguirlas en caso de que no las hayan tenido desde el principio. Sí, por supuesto que las pueden tener a la mano. Bueno, vamos a tener particularmente, digamos, un suplemento, es que me dice, por favor, algún suplemento que ayude a la osteoporosis. No solamente es un suplemento, sino una dieta, ¿no? Específica. Por supuesto, es dieta antiinflamatoria, pero particularmente desde luego el colágeno, pero ayuda más a mediano y largo plazo. No es lo mismo reestructurar músculo que reestructurar hueso. Para la osteoporosis es muy importante tener niveles de calcio y magnesio equilibrados, pero se tiene que hacer un estudio, una densitometría ósea para ver qué nivel de osteoporosis, si es osteopenia o ya de osteoporosis y qué nivel. El último renglón del magnesio, bueno, pues ya ya no sé, pero bueno. Disculpe, la Damiana de California, ¿para qué sirve? No sé, no la conozco, pero puedo averiguar. Y si me mandan un correo, les mando la respuesta. El magnesio tiene muchas formas químicas de presentar. Bueno, hay cloruro de magnesio, citrato de magnesio, carbonato de magnesio, y todos tienen diferentes texturas y diferentes, pues sí, unos son polvos, otros son cristales, otros son, se pueden consumir más líquidos, pues, y depende qué se necesite. El carbonato de magnesio es el que necesitamos para, digamos, mezclar, bueno, para consumirlo con el colágeno, pero el cloruro de magnesio es grasoso, son unos cristales que se disuelven y entonces forman ese aceite de magnesio que se absorbe por la piel. ¿Qué más? Gracias por compartir sus conocimientos, con muchísimo gusto.
El correo es, sí, Margarita, no, es Margarita, si dice Margarita está mal, es Margarita-más, sí, está mal la A y la R. Margarita-más, gracias por darse cuenta, @yahoo.com.mx. Por supuesto, si alguien quiere una orientación más personalizada, por supuesto que los espero aquí en el consultorio. Mándenme un correo y yo les hago la cita. Sí, me dice Juan José que fueron 2 minutos, pero que en realidad todo está grabado, afortunadamente. ¿Qué hay de cierto? Que la vitamina C puede salir piedras. Bueno, por supuesto que todo en exceso puede producir algo mal, o sea, puede dañar el organismo. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, o sea, se disuelve en agua. El exceso normal de vitamina C se desecha en la orina, pero un exceso de vitamina C pues, podría causar piedras, entonces más vale, o sea, siempre hay tablas de recomendaciones, si alguien, o sea, la recomendación es de 1 a 2 gramos diarios para una persona adulta y el exceso se va a desechar por la orina, pero si ya, si alguien consume pues, más de 5 gramos, así por supuesto que podrá tener otras contraindicaciones, digamos, ¿no? Les pido por favor entonces que me manden sus correos, sus preguntas. El ácido hialurónico también es necesario en el cuerpo. Hay alimentos que tienen ácido hialurónico, por supuesto el huevo es uno de los que más tiene. Entonces con un consumo de huevo regular, un huevo diario es suficiente, pero sí puede ser indicado por un médico para un padecimiento en particular, no lo sé. Estoy tomando corticoides para el dolor. A mí no me gusta la cortisona ni los corticoides porque al final de cuentas tienen efectos a mediano y a largo plazo que bueno, yo como nutrióloga no lo recomiendo, no me gustan. Yo creo que, y además siempre son como para bajar el dolor. En realidad no estamos atacando lo que produce el dolor, sino el dolor mismo. Entonces, muchas veces el dolor es tan grande que a lo mejor sí va con una inyección o algo así, pero yo soy más yo por supuesto, y como nutrióloga le apuesto más a la prevención y no llegar a esos niveles de dolor y no tener que usar cortisona ni corticoides. ¿Qué otra vez? Déjenme ver si veo más preguntas. Entonces eso, les pido que me manden ustedes un correo a margarita-más@yahoo.com.mx para contestar preguntas que no haya yo visto. El jengibre es recomendado para hipertensos, sí, porque ayuda a desinflamar. Acuérdense que es un antiinflamatorio muy poderoso, con lo cual, digamos, la hipertensión está mezclada con muchos elementos, digamos, dentro de los procesos metabólicos y desde luego está vinculado con digamos, esas capas de grasa o que se pegan, digamos, en la capa del epitelio, digamos, de las células, de las venas y arterias. Entonces es muy importante bajar los procesos inflamatorios porque vamos a romper ese círculo vicioso que genera una inflamación sistémica. Entonces, por supuesto que sí, es recomendable. Déjenme ver si hay alguna otra cosa más que generar. ¿Cuándo está considerando el curso taller de alimentación? Lo estoy considerando para septiembre y octubre, pero me lo tienen que autorizar en la UNAM
para que tenga un valor curricular y podamos entregar certificados de la UNAM, digamos, para su participación. Va a ser un curso taller donde van a ser 6 sesiones de clases teóricas, digamos, y 6 sesiones de taller en cocina. Y no es un taller para chefs ni para nada, sino para trabajar con los alimentos que estamos proponiendo para dietas antiinflamatorias y sobre todo dietas que puedan ayudar a fortalecer los 5 sistemas de defensa de nuestro organismo. Entonces, bueno, ya les mandaré los contenidos y seguramente les van a gustar mucho. Y bueno, pues sin más, me despido. Quiero pues, agradecer su presencia, la presencia de todos ustedes. Ya les mandaré a quien me mande un correo digamos, los links, si alguien quiere tener las pláticas, las grabaciones, o escuchar las que no escucharon. Y pues eso, pues me despido. Muchísimas gracias. Mucho gusto y qué gusto verlas a mucha gente que está presente. Y bueno, pues ya no digo nombres para no olvidarme de nadie, pero pues eso, ya nos veremos en el próximo taller, que seguramente les va a gustar a muchos. Gracias, bye. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias.